tal, mis mezcaleros solares? Muy buenas tardes. El día de hoy tenemos un gran honor de tener a 3 chicas que trabajan en la Agencia de Energía aquí del estado de Querétaro. Es un evento especial para nosotros. Podrán ver que hoy tenemos un set diferente, un poco más profesional, estamos probando. Y la idea de este podcast es celebrar también lo que es el mes de la mujer. Entonces tenemos hoy 3 mujeres que se han abierto en este espacio del mundo de la energía, de la ingeniería, y la idea va a ser conocerlas, ¿no? Como saben que este podcast se trata de conocer a las personas que participamos en esta industria. Entonces, la bienvenida a todos ustedes. Nuestro podcast se llama Sol y Mezcal, y bueno, como saben, nos pueden dar like en nuestro canal de YouTube, nos pueden seguir por Spotify. Voy de izquierda a derecha. Nos acompaña Lisbeth Dávila, Nelcy Santiago y Carla Eiras. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. Pues bueno, la idea va a ser pues platicar un poco. Ya saben, esto se llama Sol y Mezcal. Entonces el de hoy tenemos lo que es el mezcal Amarás, que es un mezcal de espadín muy a gusto, suavecito, no tan fuerte como luego es el Montelobos. Pero bueno, pues iniciamos. ¿Quién quiere empezar de ustedes 3? Quien tú digas. Pues venga, Carla, por favor, platícanos un poquito tu experiencia, cómo terminaste en este mundo de la energía. Okay. Y cómo ha sido un poco ese proceso, ¿no? Muy bien. Bueno, pues yo empecé hace ya algunos añitos, inicié en la Secretaría de Energía, estuve ahí nada más un año, posteriormente entré a Comisión Federal de Electricidad, estuve en la Ciudad de México en Comunicación Social durante 5 años y luego me mudé a Querétaro y aquí estuve en el área de distribución. Okay. Ahí estuve también 5 añitos, me salí. Y bueno, pues ahora en la Agencia de Energía, que me invitó el ingeniero Mauricio Reyes, que es el director de la agencia, para empezar con este nuevo proyecto del cual, pues la verdad es que estoy encantada. Irónicamente, yo de chica decía que la energía y que toda la parte de electricidad, matemáticas, no me iba a servir nunca, y bueno, pues uno se traga sus palabras, ¿verdad? Es correcto. Y aquí estoy, y pues ya, digo, no muy experta en el tema porque es difícil, pero tratando de traducir siempre lo que hablan los ingenieros, y bueno, pues... No, y que es súper importante, ¿no? Que muchas veces los tecnicismos, sí, nos entendemos entre unos, pero hay que comunicar, ¿no? Y creo que esa parte que menciona siempre tiene ese reto de entender cómo la persona de calle, ¿no? Lo transmite, lo recibe, y uno que siempre trae todos estos tecnicismos es complicado, ¿no? Y de hecho en varios podcasts hemos hablado pues de marketing y eso, y siempre está ese reto, ¿no? Cómo transmitirlo, ¿no? Yo digo, ¿cómo traducirlo, no? Correcto, porque de pronto es un lenguaje que empiezan a hablar ya de cosas muy, muy, muy elevadas, y pues sí, de pronto se convierte en un reto también para nosotros para entenderlo y que la gente pueda saber y entender de qué estamos hablando. Claro. Pero bueno, encantada. Muchas gracias, Jaime, por la invitación. A ustedes. Nelcy. Pues muchas gracias por la invitación, y pues bueno, mi trayectoria trae de todo un poco. Soy originaria de Chiapas, estudié la carrera de Ingeniería en Energías Renovables, primera generación de este grupo de universidades politécnicas. Posterior a terminar la carrera, trabajo 2 años en el estado en temas de suministro e instalación de sistemas fotovoltaicos, pero allá de 2009, pues digamos que la tecnología no estaba tan evolucionada, eran sistemas muy chiquitos tipo isla. Trabajé algunos proyectos para gobierno, y digamos que mi interés en algún momento durante la universidad fue trabajar para gobierno, ¿no? Pero pues no tenía idea ni cómo ni por dónde. Entonces, posterior a eso, hago un intercambio a Alemania por 2 años, para un perfeccionamiento profesional en el área de eficiencia energética, energías renovables. Posterior a ello, hago unas prácticas en Alemania en una empresa alemana que tiene filial en México. Entonces regreso a México, trabajo aquí durante 7 años y medio en Ciudad de México. Posteriormente me cambio de sector, trabajo para una empresa que manufactura módulos e inversores. Estoy ahí con ellos 1 año. Y gracias a eso se da el vínculo de la iniciativa privada al sector gobierno. Carlita es testigo de ese proceso. Y finalmente, pues, tengo esta oportunidad de trabajar en agencia, donde también me siento muy a gusto, muy contenta con lo que estamos desarrollando, porque pues muchas veces te preguntas desde la iniciativa privada, ¿cuándo van a salir las políticas de este tipo que desarrollen o apoyen a este o tal sector, ¿no? Y ahora, pues, afortunadamente estoy de ese lado, y pues también trabajando en varios temas, ¿no? Perfecto, Nancy. Liz, platícanos un poquito.
Hola, pues muchas gracias por la invitación y la verdad es que yo me siento muy afortunada porque justamente cuando estaba a punto de buscar una carrera universitaria llega una inversión muy grande a Guanajuato, que fue una planta fotovoltaica liderada por Enel Green Power. Okay. Entonces justamente fue cuando yo estaba buscando qué camino tomar, si irme por alguna carrera de ingeniería o alguna licenciatura en alguna otra especialidad, ¿no? Logré comenzar a trabajar en ese proyecto, me enamoré completamente del proceso de construcción de del parque fotovoltaico como tal, y ahí se fueron dando las relaciones. Yo seguí estudiando la licenciatura en Ingeniería Industrial y de Sistemas. Yo inicialmente quería ser ingeniero civil, okay. No se prestaron las situaciones, fueron caminos que me fue dando la vida, pero bueno, después de ahí tuve también la oportunidad de participar en la construcción de un parque eólico, que también fue una experiencia maravillosa por la parte de los montajes de los aerogeneradores, y es una parte que te enamora totalmente. Yeah. Entonces, después de ahí tuve también la fortuna de comenzar a hacer un proyecto en Comisión Federal de Electricidad. Inicié a laborar en Comisión Federal de Electricidad. Tuve varias relaciones ahí por el proyecto que emprendí. Fue un proyecto dirigido al Departamento de Proyectos y Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión. Entonces me gustó toda esa parte y pues bueno, ahorita estoy muy agradecida y muy feliz de participar en los proyectos tan retadores que tiene la Agencia de Energía. Excelente, excelente. Pues bueno, tenemos 3 perfiles muy interesantes, muy diferentes, que creo que puede ser un podcast bastante padre. Pues muchas gracias por la presentación, chicas. Pues bueno, empezaremos uno por uno y vamos a ir platicando. Y al final me gustaría cómo integrar las 3 personalidades y cómo con la Agencia de Energía, y que nos expliquen pues, el proyecto, lo que están haciendo, y al final también lo importante eso es que nos platiquen desde la perspectiva de como mujer ustedes, ¿no? Cómo se sienten, cómo hemos avanzado como sociedad, ¿no? Entonces, Carla, pues bueno, con tu parte comercial, tu parte de marketing, de parte de comunicación, platícanos, ¿cómo es el reto? ¿Cómo te perciben a ti cuando tú empiezas? Al final es un tema que luego como ingenieros somos medio prepotentes, así de que nos sentimos mucho y que sabemos el tema. ¿Cómo ha sido para ti eso? Aparte de siendo mujer en un mundo que te puedo decir que probablemente el 95% está de hombres, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido para ti esa integración y esa comunicación que hablas? Que es muy interesante. Pues fíjate que sí ha sido un reto definitivamente desde que estaba yo, sobre todo en Comisión Federal de Electricidad, una empresa pues conformada casi en su mayoría por hombres. Pues siempre ha sido un reto, entender de qué se trata al final el producto que estamos vendiendo. Cuando yo estaba en la Ciudad de México, la verdad es que hacíamos proyectos muy padres porque el reto era cómo decirle a la sociedad qué estaba haciendo Comisión Federal de Electricidad para todo este reto de llevar luz, que no es tan sencillo, ¿no? Entonces, bueno, tratar de entender. Te decía hace ratito que al final yo desde chica, mi papá es físico matemático y siempre le dije que las matemáticas nunca iban a ser para mí. Y recuerdo que la primera vez que entré a trabajar a CFE le hablé y le dije, por favor explícame qué es la electricidad, o sea, el principio básico del lugar en donde estoy trabajando porque no entiendo nada, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí que con manzanitas me empezó a explicar cómo era y así fue como empecé a traducir un poco lo que se hace en CFE, ¿no? Ya un poquito más ahondados en toda esta parte del conocimiento de lo que se hace, de cómo se genera la electricidad, cómo se transmite, se distribuye, bueno, pues ya un poco iba entendiendo yo más el lenguaje de los ingenieros, pero evidentemente siempre fue un reto. Cuando al final de la historia mi carrera parece ser siempre la parte divertida y la parte bonita. Entonces, yo creo que como comunicólogo, como aquí hay varios expertos, pues es la parte divertida y es la parte creativa y pareciera que eso no tiene ninguna dificultad. Entonces, creo que el reto va más bien por un tema de profesión. Si bien es cierto que también como mujer fue complicado, en algunos momentos trabajar en CFE, por ejemplo, me tocó ya al final del tiempo que estuve trabajando en comisión, fue proyectar y transmitir cuál era la necesidad de que la gente entendiera la reforma energética y sobre todo transmitirles
que si bien es cierto iba a repercutir en el contrato colectivo para los sindicalizados, pues era algo que se tenía que hacer para la empresa. Entonces ayer les platicaba que pues no me hacían caso, ¿no? Yo llegaba a un salón con 40 linieros. Los linieros son estos personajes súper valientes que se suben a arreglar las líneas, a veces hasta en vivo, las líneas eléctricas, y pues no me pelaban, ¿no? Entonces me ignoraban por completo, por ser mujer, por además chiquita, ¿no? Y entonces, bueno, esta señora, ¿qué nos viene a decir? ¿No? ¿Y cómo la hacías para obtener la atención? Entonces, bueno, pues las primeras 3 clases, haz de cuenta que, bueno, yo creo que hasta palomitas se aventaban entre ellos. Y después me acordé de una película, no me acuerdo el nombre, pero Michelle Pfeiffer, tiene que sacar unos chocolates al final de la historia para poder dar una clase en un barrio de Estados Unidos un poco más bravo. Y me acordé de esa escena y dije, pues me voy a llevar unos chocolates, acá unos Kit Kat, que se vean unos chocolates que dices, bueno, igual y si quiero participar. Yeah. Y me fui, llevé mis chocolates, mi esposo me dijo, no, bueno, o sea, está pésima tu estrategia. Y llegué con mis chocolates, les empecé a hablar de la reforma, les empecé a hacer preguntas y finalmente me di cuenta de que estaba captando su atención, ¿no? Y fue chistoso porque pues al final uno se hace de herramientas para poder, pues sí, darse a conocer, darse a escuchar, porque sí de repente, pues pareciera que en el siglo en el que vivimos y en la sociedad que vivimos y en una ciudad como la Ciudad de México, como Querétaro, eso ya no existe, y sí existe, y está en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, fue realmente muy chistoso que con esos chocolates de aquella película de Michelle Pfeiffer, que ha de haber sido de los 80s, 90, logré dar ese paso y finalmente pude transmitir lo que realmente quería transmitir. Creo que ese ha sido el reto como mujer y bueno, pues sí, sigue pasando. Y en temas de comunicación, o sea, con todo el tema de redes sociales, todo, o sea, ¿cómo ha evolucionado? O sea, desde cuando tú empezaste ahorita, ¿qué podrías decir? ¿El impacto es mayor? Sí, ¿Es totalmente más fácil? Sí es más fácil. Evidentemente tienes un alcance mayor, es más fácil, pero también es más riesgoso, porque todo lo que puedas decir está en escrutinio de todo. Puede ser utilizado en tu contra. Entonces hay que cuidar mucho el lenguaje, hay que saber cómo transmitirlo, nunca herir susceptibilidades que pueden ser un mundo de susceptibilidades. Pero bueno, también es muy bondadoso porque tu mensaje puede llegar a lugares donde no lo imaginas, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, las redes sociales son maravillosas, pero también son muy poderosas y hay que saber hasta dónde sí y hasta dónde no. Entonces, bueno, pues los retos de cuando empecé a trabajar en CFE a ahorita que estoy en la agencia de energía, pues sí son muy diferentes. Antes hacíamos videos, salíamos y hacíamos videos que según nosotros eran muy cortos, de 5 minutos. Ahora la gente no tiene tiempo para escucharte ni para verte 5 minutos, hay que hacerlo en 20 segundos, ¿no? Claro. Entonces, tener esa capacidad de poder... de condensar todo en algo tan... ¿no? Reducir un tema que a lo mejor puede ser sumamente importante y sumamente complicado, hay que traducirlo en 20 segundos. Entonces, creo que eso es pues lo que te hace evolucionar y que no te quedes ahí creyendo que en 5 minutos vas a poder captar la atención porque no la tienes, ¿no? Claro. Pues Nancy, vamos contigo. Pues ahí somos más o menos de la generación, empezamos cuando en México no había nada, ¿no? Ahorita Liz nos platica ya de un huerto solar, ¿no? Ya de Enel, y en su momento, pues, coincidimos en esa parte donde, pues, poner un panel de 120 watts era, no existía en México, ¿no? Había pocos, ¿no? Sí. Mi pregunta, digamos, escuchando un poco lo que nos platicaste, ¿qué te invitó a ti? O sea, ¿por qué ingeniería? ¿Por qué te ves en las renovables? Cuando en México no existía nada, ¿no? Cuando esto era, sí, el panelito, y si lo maquinaban en el espacio, y tal vez en alguna cosita por allá en el medio de la nada, ¿no? Entonces, ¿qué te hizo a ti a esa edad? Decías, que quiero meterme en las energías, quiero meterme en ingeniería, y pues platícanos un poquito esa parte. Gracias. Pues bueno, honestamente el entorno social en mi caso sí ha pegado algo fuerte. Digo, pues vengo de Chiapas y digamos que sí hay cierto tema por, digamos, el tema social, ¿no? Las oportunidades que pudiéramos tener a desarrollarnos de una mejor manera al no contar con todos los recursos, ¿no?
La comunidad donde nací pues es de 3,000 habitantes. Pocos familiares lograron terminar una carrera, pero afortunadamente gracias a eso, una de mis tías en específico, pues veíamos, ¿no? Cómo iba y venía de la ciudad a la comunidad, y pues como que eso te motivaba a cambiar el estilo de vida que llevabas, ¿no? Entonces desde los 14 años salgo de ahí de donde vivíamos, nos mudamos a la ciudad con una de mis hermanas, precisamente con el interés de estudiar la prepa, porque ahí en la comunidad pues no había ya ese nivel, ¿no? Estudio la prepa, posteriormente decido estudiar la carrera de medicina. Ok. Entonces, algo diferente. Algo muy diferente. Participo, digamos, en el proceso de selección, lamentablemente por X razón, y qué bueno, no logré, pues, quedar en ese grupo de estudiantes, ¿no? Entonces pasa una situación familiar con mi abuela, y en ese momento una de mis tías me dice, oye, fíjate que están aperturando tal carrera, es una universidad nueva, es pública, posiblemente te interese algo, ¿no? Habían 3 opciones: ambiental, renovables y mecatrónica. Entonces, acudí al proceso de selección y ya, con base al examen, pues me sitúan en las renovables, empecé a investigar un poco más, ¿a qué va? Pues lo más cercano que tenía eran las hidroeléctricas de ahí del estado, Claro. Ventosa de Oaxaca, y de ahí en fuera pues era todo un mundo desconocido. Sin embargo, importante, ¿no? Porque pues, es algo nuevo, es una universidad nueva, primera generación de ese tipo de universidades. Y fue así como empiezo como a hacerme carrera, ¿no? En este mundo de la ingeniería. Obviamente el salón de clases éramos 3 mujeres a lo mucho y el resto hombres, ¿no? Entonces el ambiente, afortunadamente en ese momento pues era, digamos, de respeto, ¿no? Entre los compañeros, a pesar de que éramos mujeres, como que no teníamos como esa distinción, ¿no? La ventaja, creo yo, que también residió en que mis profesores venían de fuera. Eran de 2 cubanos, uno de la India, otros de Nayarit, Sinaloa. Entonces como que veías como mucha gente moviéndose, ¿no? Okay. Entonces como que eso te motivaba a decir, pues sí me gustaría hacer algo más, ¿no? Entonces la mayoría de los profesores nuevamente eran hombres, y agradezco a que esas personas también te motivaron a hacer algo diferente, ¿no? A decirte tú puedes, hazlo. Porque el entorno social era como de difícil, ¿no? Es decir, es un poco complicado que tú que eres mujer tengas que salir de ese sitio donde estás y moverte, irte a vivir sola, hacerte responsable de tus propias cosas, ¿no? No, y desde los 14 años que dices, Exacto. ¿no? Como mujer chiapaneca, a los Exacto. 14 años. Ya tenía que estar haciendo otras cosas. O sea, no, la verdad digo, mis respetos, porque tenemos 14 años y somos unos niños, y que tome esa decisión, Sí. pues habla mucho de tu persona, ¿no? Sí, y también digo, siento que el empuje de mamá, bueno, mi papá quería que fuéramos algo así como banqueros o trabajar en banco, ¿no? Sí. Esa era la expectativa. Y pues bueno, gracias a mi hermana, pues que hace esta primer salida, ¿no? De la casa, y decir, pues sí se puede, yo lo hice, pues vente tú también, ¿no? Entonces Claro. fue jalarnos unos a los otros. Y ya en la universidad, a través de los profesores, ¿no? Afortunadamente tuve esa ventaja de conocer a esas personas que habían experimentado estudiar, trabajar en otros lados, viajar, todo eso, ¿no? Pues te va quedando en la cabeza toda esa experiencia. Hicimos muchas visitas pues obviamente a la Ventosa, a las plantas hidroeléctricas, a los Humeros Puebla y demás, ¿no? O sea, sí fueron visitas que también te abrían un poquito más la visión de las cosas, ¿no? No solamente era Chiapas, sino había más cosas que hacer en México. Pero es curioso porque antes, digamos, hace 15, 20 años, pues no había estados interconectados, ¿no? Que es lo que hoy por hoy todo hablamos. Exacto. Lo que habían sistemas autónomos. Sí. Entonces, si lo analizas desde ese punto de vista, pues Chiapas era la fuente no, en el buen sentido, ¿no? De donde se podía implementar esa tecnología, ¿no? Cuando antes no existía. Entonces, estaba pensando ahorita, aquí en Querétaro no recuerdo que en, no sé, 2005, 2007 tuvieran ya carreras de energías renovables. Y que tengas Sí, fue pionero. maestros de Exacto. la India, Sí. no sé. Muy buenos. O sea, habla pues de una perspectiva de Chiapas con esta visión un poco... Exacto. Pues, ya, claro. Entonces, posterior a eso, terminó la carrera. Afortunadamente, pues logro encontrar mi primer trabajo con una empresa privada. Era pequeñita, éramos realmente 13 personas, y pues a mí me tocaba hacer desde la parte de compras, porque pues tú conoces los equipos, especificaciones técnicas, dimensionamiento, y ahora vete a la sierra a instalar. Claro. Ese fue un trabajo muy padre, que igual más adelante abordamos ese punto, ¿no? De la experiencia. Trabajar con comunidades rurales en electrificación rural, ¿no?
Y justo ahí tuve como jefe a un hombre también, ¿no? Hablando de este tema, ¿no? De que si estamos peleados o no, al contrario, yo siento que sí es una oportunidad trabajar en conjunto, ¿no? Reconocer las habilidades de las mujeres, no por ser mujeres, sino como cualquier ser humano, ¿no? Que es capaz de desempeñarse en cualquier sector, ¿no? En cualquier profesión. Él bueno, asiste a un evento a Ciudad de México y me dice, mira, hay una beca de intercambio a Alemania. A lo mucho aspiraba a Ciudad de México, pues, ¿no? Ya. Y cuando dice Alemania, dije, suena interesante, ¿de qué se trata, no? Empiezo a investigar, a buscar. Afortunadamente se da esa oportunidad de viajar al extranjero, ¿no? Okay. Entonces, realmente sí han sido retos un tanto social, y ya ejerciendo la profesión, sí tengo por ahí alguna experiencia en un curso de capacitación, ¿no? Estaba instruyendo a servidores públicos en ese momento en materia de pues, energías renovables, ¿no? Un calentador solar, fotovoltaico y demás. Y pues al final de la plática, pues como todo, ¿no? Terminé el curso, aplaudimos, muchas gracias. Se acerca un compañero, nada más se asoma y dice, ¿qué? ¿Estuvo muy bueno el café? Ya. No es una experiencia tan agradable, pero realmente pues notas que hay como cierto, digamos, fricción o no sé, falta de empatía posiblemente, ¿no? En por qué una mujer puede estar al frente también hablando como cualquier persona, ¿no? Y ¿Ya has visto un cambio? O sea, ¿o eso es reciente? muchísimo. O sea, ¿sí has visto? No, Porque- eso fue porque luego 2009, digo. Sí, es que luego, con todos los temas hoy por hoy, ¿no? Que están en la sociedad, ¿no? Muchas veces como que estamos pues platicando y yo digo, sí, eso pasaba, ¿no? Digo, no de que estuviera mal o estuviera bien, o sea, simplemente era hoy por hoy, ¿no? O sea, sí. hoy 2023, ¿cómo estamos? O sea, esa perspectiva, o sea, si ustedes sí han visto ese cambio totalmente. Donde ya no es sí, como, okay. Sí, totalmente. Afortunadamente, digo, creo que todos vamos tomando conciencia de eso, ¿no? Claro. De que pues todos tenemos habilidades, capacidades y sí podemos desempeñarnos. El punto aquí es nutrirnos o al trabajar en equipo tomar esas habilidades y ser complementarios, ¿no? Ya. Entonces, y tomando el punto de instalación fotovoltaica más grande de 3 kilos y eso fue un boom. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Gracias. Y Liz, pues tú te tocó ya un poquito ya hablar de un huerto solar, ¿no? Entonces es interesante ver cómo Sí, empezamos en una etapa. A tener un poquito la evolución. Y a ti ya te tocó de repente estar en Guanajuato y empezar y ver esto, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido la perspectiva desde, digamos, de tu generación? ¿Cómo ya esto ya es mucho más tan bebido en la sociedad, ya lo entendemos, ¿no? Entonces a ustedes ya les toqué, y digo a mis chavos también, igual, ¿no? O sea, antes ver un panel era más sí, místico, ¿no? Sí. Y ahorita, pues ya vas al Oxxo casi te lo están vendiendo, ¿no? Entonces... Liverpool, el Home Depot, donde sea, ¿no? Entonces, platícanos desde tu perspectiva, o sea, ¿qué te hizo? O sea, cuando viste ese proyecto, platícanos cómo fueron esos sentimientos. Pues, la verdad es que yo no estaba ni preparada para ver lo que mis ojitos en ese momento iban a comenzar a ver, que era todo el proceso de construcción de precisamente construir un parque fotovoltaico y no uno chiquito, o sea, realmente esa inversión que tuvo en él en aquel entonces fue una de las inversiones más importantes que tuvimos en México. Yeah. Entonces, yo tenía una edad muy corta, estaba buscando precisamente qué era lo que quería hacer con mi vida, en qué parte quería colaborar con el mundo, en qué parte... Claro. Básicamente, ¿qué quería hacer conmigo? Uh-huh. Y sí fue una experiencia muy bonita, desde la parte de terracerías, desde la parte de ver que venía gente de todo el mundo a apoyar y a aportar a proyectos tan importantes como ese tipo de inversiones que se realizaron en México. Entonces, la verdad es que sí fue algo muy impresionante para mí cuando llegaron los equipos y empezaron a montar todas las celdas solares. O sea, tú salías, teníamos unos horarios en donde, no sé, 6:30, 7 de la tarde, empezaba a ponerse el sol o a bajar el sol, y teníamos unas vistas espectaculares. Tú veías todo el parque iluminado y te daba una sensación como de satisfacción. Estabas cansada, estabas frustrada, estabas a lo mejor hasta desvelada porque la verdad los procesos constructivos son muy desgastantes. Entonces... llegaba ese momento de la tarde donde tú salías, lo veías y decías, vale completamente la pena. Sí quiero dedicarme a esto. Entonces esa fue como mi primera impresión. Ya después empezaron a llegar los transformadores que yo nunca me imaginé que existían. Yeah.
Y fue donde yo me empecé a enamorar completamente de todo el proceso. Entonces, posteriormente, que tuve la oportunidad de aportar al parque eólico, el ver que llegaran las grúas de las dimensiones que llegaron también fue como que, wow, o sea, nunca me imaginé que la humanidad, pues, llegáramos a este punto de crear cosas tan impresionantes. Y después llegaron también los equipos para comenzar a armar los aerogeneradores, empezamos a montar y todo el proceso fue de que yo estaba enamorada. Yo podía salir a las 10:30 de la planta y yo no tenía ningún problema porque yo estaba feliz. Entonces, sí estoy muy contenta y fue algo que me enamoró desde el inicio y por eso quise dedicar mis días, mis estudios, mis horas a poder aportar y poder fortalecerme para en algún momento sí ser una líder que pueda aportar al seguimiento del crecimiento de infraestructura eléctrica y del sector eléctrico aquí en México. Muy bien, Liz. Y digamos, y comparando un parque eólico con un fotovoltaico, platícanos, para los que no sabemos, qué diferencias hay. Un eólico, luego en las carreteras vemos las aspas estas, ¿no? O sea, dices tú, es que tienen un tamaño impresionante. Sí, 50 metros, 30 metros, 3, y cómo lo subes, ¿no? Sí. Eso tienes que treparlo al cerro, ¿no? Hay que hacer carreteras, ¿no? Se me imagino, ¿no? Es todo un proceso y en lo personal sí fue más desgastante el participar en el parque eólico, porque en el parque fotovoltaico sí, obviamente tiene su complejidad, pero se manejan equipos más pequeños. Yeah. Que puedes transportar pues, de manera más rápida. En un parque eólico no es tan fácil porque llevas un equipo muy grande e inclusive son equipos que no fabrican aquí en México, entonces hay que trasladarlos, hay que ver el tiempo de producción que se van a tardar en elaborar esos equipos, el tiempo de traslados, el tiempo de, no sé, de tener que sacar los permisos para poder atravesar carreteras federales, carreteras estatales, quitar puentes. Entonces sí es un tema... Los puentes, sí. Es un tema súper complejo que digo, sí veo que está un poquito más difícil de manejar, pero si me lo preguntas en lo personal, sí es una experiencia más impresionante el poder contribuir a la construcción de un parque eólico. Ya. Sí. Oye, Liz, y en tu generación, digamos, tocando el tema aquí de la mujer, ¿tú cuál es tu perspectiva? O sea, tú ahorita trabajando, ¿cómo ha sido para ti ya este entorno? Pues yo me siento muy bendecida porque siempre he tenido una apertura, hablando también en claro, desde el sector como profesional. Porque como comentaba Carlitas, ya tenemos, gracias a Dios, una apertura más de los hombres de saber que sí, las mujeres tenemos bastante capacidad para hacer cosas que a lo mejor antes no nos daban la oportunidad de realizar. Entonces ahorita que nos están dando la oportunidad de hacer cierto tipo de cosas, me parece bastante favorable porque es un ganar-ganar, tanto para ellos como para nosotros, y es una integración por parte de los hombres y de las mujeres. Entonces, no he tenido tanto problema ni tantas dificultades con el sector profesional, pero si nos vamos a niveles un poquito más abajo, hablando de linieros, hablando de pues de personal que realmente está en los procesos constructivos, tanto de obra civil, de obra electromecánica, y, pues, me refiero a cuadrillas de construcción. Sí es un poquito más difícil para ellos el entender el hecho de que llega una mujer a un proyecto y de cierta manera tienes que estar al pendiente de ellos o dando algún cierto tipo como de indicaciones o dándoles a conocer ciertos procedimientos, y llega a esa parte donde dicen, oye, yo tengo 35 años de experiencia haciendo estas actividades, tú no me vas a venir a decir qué tengo que hacer. Y esa es la parte como más difícil que me ha tocado trabajar. Gracias a Dios he hablado con ellos, o sea, siempre me ha gustado como aprovechar esos tiempos que tengo de darles capacitación al personal para tocar ese tipo de temitas. No, y te entiendo que nos pasa a nosotros, sí. Al final lo platicamos, el sector no tiene más de 10, 12 años en México, entonces hasta nosotros que llevamos 12 años, seguimos dando chavos y nos pasa igual, entonces me puedo imaginar aparte agregando el factor, ¿no? Entonces, sí. Es interesante. Sí, justamente también me pasó una experiencia cuando comencé a trabajar con Comisión Federal de Electricidad, y justamente ayer les estaba contando a ellas. Llegamos a una libranza en donde teníamos que energizar una subestación
y teníamos que energizar una línea de transmisión. Entonces, me llevan a mí como coordinadora para la parte de seguridad y de calidad por parte de Comisión Federal de Electricidad. En esa libranza había 4 empresas involucradas y cada empresa traía 20 y tantas personas. Entonces, era un mundo de personas. Yo sabía más o menos que iban a llegar 70, 75. Llego yo al lugar, pues dijo, van a llegar mínimo 3 mujeres. No llegó ninguna mujer. Yeah. Ninguna mujer. Entonces yo me bajo con el equipo de Comisión Federal y me dicen, mira, te presento a los responsables, te presento a los ingenieros y te presento a los jefes de cuadrilla. Me empecé a coordinar con ellos. Les dije, ¿saben qué? Necesito reunir a todo el personal porque necesitamos dar una práctica que hacemos que se llama RIG, que es una reunión de inicio de jornada donde se hablan las maniobras que se van a hacer, se repiten como las medidas de seguridad que tienes que tener, los protocolos que tienen que esperar ellos para poder subir, por ejemplo, a una torre o a una línea. Entonces, tuvimos ese proceso, se reúne todo el personal y nunca se me va a olvidar, o sea, yo tenía 23 añitos, me pongo bien, o sea, con mucho valor en medio de todas las personas y era la única mujer que estaba rodeada de 73, 75 personas. Yeah. Entonces, sí fue un poquito difícil, pero bueno, tuve el valor de hablar con todas esas personas, de darle las indicaciones, de preguntar si tenían algún comentario, si todo estaba claro, y terminó la reunión, yo dije, no sé, me van a hacer algún comentario machista o algo, no pasó. Y al contrario, todos me dieron un aplauso y comenzamos maniobras. Entonces fue algo que sí me quedó muy marcado, inclusive tomaron varias fotos y sí, es algo que veo y me causa mucha satisfacción el poder estar contribuyendo a este tipo de situaciones. No, y bueno, la idea de este podcast es exactamente esto, ¿no? Es tratar también de transmitirles todo al resto de las mujeres, ¿no? O sea, estos retos que están teniendo, cómo lo están enfrentando y también ver cómo vamos cambiando y